Buenas, buenas. Bueno, buen día. ¿Cómo andan? Estamos esperando acá a Débora Kalmar. Quienes no la conocen, ella es artista, docente, maestra. Es la hija de Patricia Stokoe, docente en expresión corporal danza. Dirige su estudio, el estudio Kalmar Stokoe, en Belgrano, Buenos Aires. Bueno, vamos a esperar. Hoy ya hicimos 2 vivos con ella, uno de Senso Percepción y otro de El arte de la consigna. Y hoy vamos a hablar sobre cómo llega la expresión corporal danza a lo que en su momento era el yuna o la yuna y hoy es la una, que cambió de instituto a universidad. Así que bueno, le vamos a dar unos minutitos mientras se van sumando a este vivo. Ya no me atrevo a poner música porque tengo miedo que me lo cancelen si la música no está permitida, pero me encantaba arrancar el vivo con música. Así que vamos a esperar. Para conversar con Débora Calma. Debbie para mí también es amiga, colega. Nos conocemos hace muchísimos años. Maestra de mi formación en expresión corporal danza y en senso percepción. Ahí estamos. Buen día. Buen día, acá lo estoy logrando. Ahí va. Qué bien. Buen día. Buen día. ¿Cómo estamos? Muy bien, como toda mujer me veo muy despeinada porque terminé recién una clase que empezó muy temprano y así abierta por un hermoso encuentro, llego. ¿Cómo estás? ¿Y cómo están los Bien. amigos? Mm, Nuestros amigos del vivo. Nosotras y están quienes estén participando hoy. Sí, Buen día. quienes se van uniendo ahí. Así que, bueno, yo ya te presenté mientras esperábamos ahí que entraras. ¿Cómo amaneció Buenos Aires hoy? ¿Hace calor, frío? Frío, tampoco tanto como las otras semanas, y nublado. Amaneció menos nublado, pero ahora está más nublado. Pero estoy ya hace varias horas en el estudio aquí, eh, que ha sido y sigue siendo un viaje cada clase, así que acá hay como un fogón imaginario y el movimiento de nuestra imaginación también y todo lo que fuimos creando y evaluando de medio año de trabajo. Perdón, vuelvo nuevamente mi mismo tema. El gato que estaba acá quiere salir, ya vuelvo. Muy bien, esperamos. Ese es Georgie, el gato Georgie. Esperamos. Puede entrar y salir, es el alma del estudio hasta hace 5 años con nosotros y, y entra en las clases y demás. Sí. Mira, Bueno, yo contaba un poco esto, ¿no? El tema que íbamos a abrir hoy, que tiene que ver con cómo llega la expresión corporal danza a la yuna en su momento, o al yuna, y hoy a la una, que me daba mucha intriga. Esto nace también, no lo dije antes, pero un poco de los vivos que hicimos con Flor Balsani y con Elisa Delgado, hablando de la danza, que las dos estudian en el yuna. Bueno, en la una, a mí me sale yuna porque cuando yo entré era yuna. Entonces, un poco, bueno, se me armó ahí el preguntarte, porque
la creación estuvo primero en el estudio, ¿no? O sea, en el estudio hubo una formación que no era oficial, digamos, cuando vivía tu mamá, entiendo yo, y luego eso llega, ¿no? A Yuna, digamos. Entonces, primero en realidad arrancar por el estudio, ¿no? Antes de llegar a esa parte, arrancar por el estudio, cómo llega tu mamá, que vos fuiste docente también en esa formación, a generar la formación, ¿no? Dentro del recorrido que ya estuvimos conversando en los otros vivos un poco, cómo llega a que eso sea una formación. Y quería contarte que armé un research, porque es una pregunta que no quise que solo dependiera de mi memoria, porque hay que ver dónde uno pone el comienzo, dónde uno dice que comienza y dónde corre esa vara. Y como recién me hice un tecito para acompañar el vivo, al tomar el té, recién hablábamos, pensaba en la mesa de la casa de mi madre, que venía de origen inglés y que cada encuentro no era con un mate. Yo soy muy matera, pero cada encuentro tenía que ver con un té, con algo calentito, como hay algo del espíritu, de la expresión corporal, que viene de un espíritu, de algo que es para todos, de todos, y la posibilidad de lo hogareño también, aunque de ahí al viaje a la institución universitaria haya sido un arco donde han pasado tantas personas, tantos pensares, tantos procesos, tantos alumbramientos y tantos conflictos, de todo. Pero es un camino fascinante y esta vara de inicio, porque hubo un antes, pero la quería poner en el Collegium Musicum. Y por supuesto, en todo ese proceso también estaba la mesa del living de la casa de mi madre y el té, porque muchas reuniones en esas épocas se hicieron en casa. Y como fui escribiendo cosas, que después te lo voy a mandar porque hay referencias, quería, como el título de hoy es ¿Cómo llega la expresión corporal danza al yuna, hoy una? eh, quería escribir esto. En primer lugar, es una corriente la expresión corporal, profundamente arraigada en la historia del arte argentino. Y por supuesto que la expresión corporal con raíces en la obra de Patricia Stokoe, aunque como palabra tiene un origen anterior en el trabajo de Laban. Pero también raíces en una filosofía de la educación por el arte, aunque no se lo despliegue así en la UNA hoy, pero tiene raíces ahí, que reconoce al cuerpo como fuente de conocimiento, expresión, comunicación y transformación posible. Hoy, la UNA, en la UNA tiene dos carreras. Una es la licenciatura en composición coreográfica con mención en expresión corporal y propone una formación interdisciplinaria. Articula las artes del movimiento, la creación, la música, la interpretación, la comunicación, con un perfil profesional que busca consolidar lo artístico con una conciencia crítica, autónoma, creativa, con sentido nuestro, nacional, pero en manos de docentes con corrientes diferentes en sí y en su haber. O sea, reúne, pero hay más de una escuela. No está solo Patricia, hoy en la UNA. Esa carrera dura 4 años
e incluye materias como expresión corporal 1, 2, 3, sensopercepción, composición coreográfica, técnicas varias, teoría y técnica de grupos y análisis institucional incluso, ¿no? Y habilita enseñar la expresión corporal en ámbitos artísticos y educativos. Eso es la licenciatura. Además, tiene un profesorado de artes en danza con orientación en expresión corporal y profundiza la dimensión pedagógica y social de este arte del movimiento. Y dura 5 años. Incluye materias como expresión corporal, sensopercepción, técnicas o métodos como Feldenkrais, pero también educación sexual integral con perspectiva de género, historia de la danza en Argentina y en el mundo, etc. Dura 5 años y el enfoque promueve prácticas educativas inclusivas, ojalá que emancipadoras y críticas, y articula la filosofía, el arte, la pedagogía y el contexto social. Cada docente haciéndose cargo de cómo lleva adelante sus contenidos con su visión, porque reúne muchas visiones. Entonces, el origen de este camino, sí, tiene hito fundante Patricia, pero es muy interesante porque hay muchas épocas, muchos lugares en ese viaje de un trabajo que no fue institucional, que empezó en casas y en estudios privados en los años 50, a un primer profesorado en el Collegium Musicum de Buenos Aires. Y este es muy importante porque fue una etapa, puedo decirlo en esas palabras, como muy de alumbramiento, de descubrimiento, de creación. Y quienes hicieron esa generación, quienes la vivieron, se sienten muy privilegiados en boca de ellos, porque los he escuchado, y sería como la generación anterior a la mía. Y muy fundante. Ahí estaba Perla Karitonsky, Lola Brickman, no anoté todos los nombres, pero también está quien está en el logo del estudio de Patricia Stokoe, Leticia Kurchan, Alejandra, Graciela. Después voy a hacer ese research de todos los que se formaron en el Collegium. Pero les quería contar esto para que tengan un hilo cronológico. Patricia Stokoe entra en el Collegium Musicum en 1954, introduciendo lo que en ese momento se llamó la metodología de la danza libre, con toda la corriente de Laban, pero ya trabajando la Patricia con todas sus investigaciones, porque, por ejemplo, ella conoció a Feldenkrais en Inglaterra, pero en el Collegium originariamente fue para trabajar de manera integral y mucho más amplia con los músicos que tuvieran la dimensión de la rítmica, del movimiento y de la creatividad también. Y todos Perdón, conocen, sí, puedo hacer una pausita. No, solamente cómo llega, o sea, así como un detalle, cómo llega Patricia a este colegium de músicos, digamos. ahí creo que era de manos de mi padre. Ella conoció a mi papá, que era músico, cuando vino de Inglaterra, y la historia es medio de novela, porque en Inglaterra él tuvo una orquesta. Él se formó como arquitecto, pero era músico, y tuvo una orquesta. Él llegó a Argentina, era húngaro judío estudiando en Inglaterra. Estaban por entrar los nazis como amenaza. Su padre húngaro ya estaba en Buenos Aires y le dijo, venite hacia el 48. Y él se vino para acá.
Ella, amiga de músicos en común, no sabía de él, no lo conocía, pero al volver le dijeron, ¿por qué no llevas este disco, donde es el disco de la orquesta Kalmar, la orquesta de él, y se lo llevas? Además queremos que lo conozcas. Y da la casualidad de las historias de novela, que sin conocerse en periodos diferentes, vivieron en la misma casa en Londres, en el mismo barrio y en la misma casa, sin saber la existencia uno del otro, menos que él había hecho un refugio antiaéreo en el patio del fondo o en el jardín del fondo, y todos renegaban porque no iba a poder salvarse nadie con ese refugio. Ellos después iban a los subtes, que eran mucho más profundos y que pudieron resistir los segundos tipos de bombas, porque primero vinieron unas menos potentes y otras más potentes. Bueno, historias de la guerra, de esa mesa donde tomábamos el té, la misma, y que hizo él. La mesa de mi madre es la mesa que hizo mi padre. La cosa es que él, como músico, se contactó con la gente del Colegio Musicum. Muchos lo fundaron en el 54 músicos europeos, muchos judíos, que vinieron huyendo del nazismo. Y él, no sé cómo, entró en contacto con ellos. Y él la llevó a mi madre. Deduzco yo, porque no lo tengo tan claro, pero creo que sí, porque no encuentro otro Otro hilo. motivo más, otro hilo más coherente. Eh, Viste que los hijos no sabemos todo de nuestros padres. No, y Más tampoco bien, nos tenemos. cada uno tiene su historia, y cómo es exacto. Sí sé que ella estuvo en el camping musical. Bueno, ya les conté la historia del camping musical en el otro vivo, y eso fue de manos de él. Y esas fotos hermosas que viajan por internet, ella bailando en tutú en medio de la Patagonia, frente al lago Moreno, eso viene de la mano de él. Pero ella le trajo al Colegio Musicum una gran riqueza, Ujú. todo este potencial de investigación corporal, creativo y rítmico también. Y ya saben, yo leo por fechas, algunas cosas por fechas, pues me olvido. Eh, Se crea ese primer profesorado en el 66. El 54 ella empieza a trabajar con los músicos, fueron muchos años. Y después se fue ampliando el campo de la expresión corporal a otra gente también, antes de empezar a enseñar a otros a enseñar, a generar un profesorado. Y ya todos conocen que el cambio de nombre fue a partir de una reunión de Patricia y Guillermo Gretzer, el director del Collegium Musicum, porque querían hablar de expresión a través del cuerpo, así como hay expresión musical y plástica y literaria, para que no se asusten los padres y manden a hijos varones. Muchas veces el campo de la música ha tenido más varones y el campo de la danza más mujeres. Y en realidad es todo para todos. Ella dice igual, muchos varones no venían en esa época, tenían miedo a la palabra que se acercara a la danza, aunque fuera expresión corporal. Y mira qué interesante, te voy a nombrar. En el 46 fue fundado el Colegio Músico, y los músicos que lo fundaron fueron Guillermo Gretzer, Erwin Leuchter, gran maestro de armonía, maestro de maestros que son docentes actualmente para músicos, y Ernesto Epstein, que también fue otro de los creadores del movimiento de musicoterapia en Argentina. Y su pedagogía en ese momento fue innovadora, sensible, participativa, con mucho espacio a la creatividad.
Nombro más personas. Violeta Gemsi de Gainza, que después fue gran amiga de Patricia, fundaron mucho de lo que fue la concepción, tanto en la música como en la expresión corporal. Lucía Maranca, muy querida, docente de piano en música contemporánea, y formó a generaciones. Y Adela La Rocha, que fue una coordinadora del Departamento de Niños, y Ana Lucía Frega, que fue directora del Centro de Investigación del Collegium Musicum entre el 92 y 2008. Y algo que les va a interesar es que, además de ser el Collegium Musicum declarado de interés cultural y educativo, sigue hasta hoy, 78 años después, y fue desde el Collegium que se elaboró el programa de música para escuela primaria y se fue ampliando, revolucionando, modificando la enseñanza musical pública a partir de ese semillero de artistas y pedagogos. Yo me acuerdo en la infancia que me formé ahí desde los 7 con Judith Akoski en su momento, bueno, muchos maestros trajeron la flauta dulce, el método Orff, la expresión corporal, los coros vocacionales y conciertos los domingos. Nosotras de niñas nos íbamos al Teatro San Martín todos los domingos, o casi todos, y había unos conciertos infantiles o para los chicos, donde se nos presentó la música de un modo exquisito. Y hay ahora una película recientemente estrenada, documental, que cuenta esta historia de cómo llegaron los maestros europeos huyendo del nazismo. Después te mando el nombre porque en este momento no me acuerdo, pero es recientemente estrenada. Algo así como los músicos que huyeron de Europa, y es documental. Ellos mismos, bueno, muchos ya han fallecido, pero como los maestros hoy y los actuales directores del colegio van contando y relatando esta historia. Como Andrés Spiller, el hijo, uno de los hijos de Lierko Spiller, Lierko fue otro de los docentes de esa época y fue el creador de la Orquesta de Radio Nacional. Bueno, nombro esto porque si decís cómo llega a la UNA, tiene que ver con una época posguerra o un poquito previo de muchos maestros que trajeron mucho de Europa, otros de Estados Unidos, pero entrelazando y arraigando con lo nuestro fue todo este tejido de todos estos años. La cuestión es que me preguntabas del profesorado del estudio. Patricia trabajó hasta el 67 en el Collegium Musicum. Y paralelamente hasta el 68, 69. La cuestión es que en el 68 pudo comprar y crear su estudio, acá, donde estoy en este momento, en la calle Monroe. Voy a hacer un paréntesis, que si no lo conocen, está bueno, si quieren conocerlo, porque también digo, ya hoy para mí es casi como un edificio histórico, diría, que tiene una energía hermosa y que es lindo de ir a conocer, a transitar. Ojalá algún día se dé lo de la biblioteca, esto lo tiro así para otro momento, pero lo de la biblioteca arriba, en el otro, que las personas puedan ir a chusmear toda esta historia que de alguna manera está, no me sale la palabra, pero como, no sé si es documentada, ¿no? Pero bueno, como está habitada por la casa y hay un montón de textos y cosas que yo sé que vos querés compartir, que quizás se dé o no en esta vida, y bueno, se pueda ir ahí, ¿no? A saber y a chusmear un poco de todo esto. Una casa habitada, como fue la obra que hicimos hace unos años, la casa habitada. Y por generaciones ya
y está habitada de modos muy, muy diversos en este momento, ¿no? Pero seguimos aquí navegando, claro que sí. De manera, como la llamo yo, artesanal, de algún modo privado. Yo no hice todo el viaje a oficializar el título del profesorado de Patricia y lo pude seguir hasta el año 77. No, 97. Ella lo comenzó, es así. En el 68 Ujú. abrió el estudio junto con Perla Karitonsky, con Carlos Gianni y Eduardo Segal. Cuatro, como cuarteto, muchos alumnos, muchos niños también, muchos grupos. Fue un boom previo a la dictadura, un boom de la expresión corporal. Grupos enormes y una gran, gran vitalidad. Y el estudio navegó toda la dictadura. Ahí seguía teniendo una actividad muy intensa y en el 74 Patricia inicia el profesorado de la primera escuela argentina de expresión corporal, como ella llamó a su corriente de trabajo, la primera escuela argentina de expresión corporal Biondanza. Y lo inicia en el living de su casa, con, con té y masitas y eh, con dos docentes en ese momento, con Aida Rothbard y Musia Auspitz, abarcando mucho de la teoría del conocimiento y ciencias de la educación y ella con la didáctica. Personalmente yo tenía 16 años y empecé. Y después lo trasladó para acá, para el estudio, y empieza la primera capacitación básica en expresión corporal en el como 76, 77, con ciclos, con ciclos de profesores que después yo te voy a mandar para quien se interese como más puntualmente toda la programación. Sucede que no pude imprimirla, la tengo toda muy organizadamente archivada de todas las materias y los profesores, pero básicamente eran 5 años. Los 3 primeros de práctica, de expresión corporal, de senso-percepción, de música, de introducción a las artes plásticas, de trabajos desde la literatura, o sea, lo artístico vivenciado. Y 3 años de didácticas, la didáctica 1, 2 y 3, que en su primer momento solo lo abarcaba Patricia. Y más adelante nos llamó a Marina y a mí, Marina Gubay y a mí, para desdoblarla. Entonces Patricia hacía una introducción a la didáctica 1, yo hacía la didáctica 2 y Marina, no le gustaría yo diga esto, pero tenía una capacidad de síntesis muy extraordinaria y hacía la reunión y la síntesis de toda esa experiencia en el 5.º año, que ¿Podés me creer que, permite... perdón, pero claro, es que sí, porque cuando ibas a decir el tercer año lo hacía Marina, yo dije, claro, o sea, internamente fue como la síntesis de Mari ahí, sí, claramente, hermoso. También estaba Olga Nicosia Ujú. en trabajos de anatomía, también estuvo Alicia Sirkin en todo un trabajo sobre el yo, desde lo psicológico, desde las dinámicas de grupos, la constitución del individuo, etcétera, trabajando la concepción de hombre que sustentaba a la escuela, también música en distintos momentos por Carlos Fradkin y Osvaldo Aguilar, y Ruth Harf trabajando
lo que tenía que ver específicamente con la teoría de la didáctica y la formación del niño. Era la época que escribieron Ruth y Patricia Expresión Corporal en el Jardín de Infantes, porque paralelamente era época de producción de libros, por supuesto. Y desde ese año, no todos los años se formaba una nueva cohorte, los grupos no eran muy grandes, era sumamente intensa la formación y siempre entretejiendo la vivencia, la práctica, las clases, muchas horas por semana en realidad, con todas estas materias teóricas. Y estos ciclos duraron hasta el año que falleció Patricia, hasta el 95. Y en ese año, en el verano del 96, yo decidí seguir y fueron 2 años más, porque había un año que tenía que terminar su cohorte. Entonces, también ese año se enfermó Marina. Acá hablo de cosas personales, pero pude terminar dando yo ese tercer año y los distintos profes todos estaban, así que decidimos terminar y tuvieron su título. Vuelvo un poco atrás, había algo muy lindo de las 3 didácticas que reunían en cada una, en esa búsqueda de hacer síntesis de un docente, de toda su práctica y todo el research teórico, más su experiencia personal. En el primer año teníamos que elaborar microtrabajos de 20 minutos, ya sea solos o en dúos, y ese era el año de Patricia. Ella presentaba todos los contenidos de la expresión corporal y sus principios éticos, filosóficos, históricos, mucho estudio de la historia, aunque también había historia de la danza, que, que primero fue dado por Tambutti y después por Marcelo, que trabajó con ella y que después fue uno de los rectores en el IUNA, Marcelo Ise Moyano. Siempre digo, perdónenme si tardo con los nombres, ya soy abuelita, cuando tardo un poco. La cosa es que en el segundo año tenían que preparar una clase de 1 hora y fue muy interesante abordando la didáctica, los inicios, los desarrollos posibles, los cierres de clase, todo el arte de la incentivación y toda la teoría de la comunicación puesta al servicio de cómo trabajar las consignas. Ahí fue también toda una sistematización más grande del método de trabajo de Pat. Y yo me tomaba 1 año a desplegar cada contenido. Una hermosa investigación sobre las 3 grandes áreas que ahora llamamos las 3C de la expresión corporal: cuerpo, creatividad y comunicación, desde la escuela nuestra, pero cada uno con muchísimo para indagar. Y en el tercer año, Marina los llevaba a preparar 1 año de trabajo. ¿Cómo se organiza 1 año de trabajo para preparar la expresión corporal anual? Y era un trabajo riquísimo, porque también cómo hacerlo para que cada persona, sin un modelo cerrado, sino que cada persona elabore una planificación coherente, pero también fruto de la creatividad. Bueno, la cuestión es que el profesorado de Patricia tuvo una riqueza muy grande. Cuando ella falleció, mientras terminábamos una corte, pensamos en hacer una diplomatura en expresión corporal acá en el estudio, o sea, oficializar el título que nunca fue oficial. Tenía el peso de la historia, pero no, hasta ese momento, hasta esos años, era habilitante y muchos docentes que se formaron con Patricia trabajaban en escuelas y escuelas públicas. Pero a partir de la oficialización de los títulos en el IUNA
Y en el profesorado de la Escuela de Danzas, que ya la voy a nombrar, ese título de Patricia fue perdiendo el valor en los concursos para entrar en la escuela pública. Claro. Patricia nunca lo oficializó, pero sí fue trabajando y le tomó 30 años para que la expresión corporal tuviera un espacio en instituciones oficiales nacionales para que se habiliten títulos para que y la formación de docentes para que en las escuelas públicas esté la expresión corporal. Entonces, por un lado, ahondaba, acá era un lugar de mucha investigación muy rica, pero sin título. Paralelamente tuvo todo su recorrido para que entre en lo que en ese momento era una escuela terciaria, la Escuela de Danzas Nacional, con este criterio: si la expresión corporal es de todos y para todos, hay que formar gente que pueda formarlo a nivel público y en la infancia. Yo vuelvo a lo anterior para que un poco contar que desde el estudio armamos, cuando ella falleció, un grupo con Ise Moyano, Marcelo Ise Moyano, Alicia Sirkin, Olga Nicosia, no me acuerdo en ese momento quién más, para ver si podíamos crear una diplomatura de 3 años y entrar, eran años 96, 97, 98, donde ya varias escuelas estaban buscando tener títulos oficiales de sus formaciones. Ahí sí, la escuela de Lola Brickman generó un profesorado que da título oficial. Yo personalmente no seguí ese recorrido por 2 motivos. Se estaba creando la Yuna y yo tenía que formular toda la casa. Esta es una casa pequeña, una casa antigua de más de 100 años, y yo no quería ni podía crear más salones, nuevos baños, no daba la infraestructura también de la cantidad de gente que se formaba acá. Nuestras cortes terminaban con 5 personas, o entraban 20 y terminaban 5, o entraban 8 y terminaban 8, pero siempre en esos números. Y la posibilidad económica de sostener rector, vicerrector, director y toda una estructura, no teníamos ni la casa ni la estructura, y personalmente pensé que lo que yo más quería hacer era aportar a la Yuna y a otros lugares, y ya después les puedo contar. Hicimos formación en Corrientes para maestros rurales, hicimos varias formaciones en muchos lugares, y yo quería esa libertad. Así que eso es uno de los motivos muy concretos de que acá no hicimos la diplomatura. Y sí nombro FAM, F-A-M, y el de Lola Brickman para quien quiera investigar. Pues todo eso fue paralelo. Y todavía no llegamos a la Yuna, No. porque tengo que pasar por la Escuela Nacional de Danza. Patricia, la formación institucional dentro de la Escuela Nacional de Danzas se empieza a consolidar en la década de 1970, pero se aprueba recién el primer profesorado nacional de expresión corporal con título habilitante y reconocido en todo el país en 1980. O sea que hubo como una década de diálogos, de cursos, de acercamientos, y fue gracias al encuentro de Patricia y la directora de la Escuela Nacional de Danza, Gladys Sterpone de Müller, que quería esta corriente, además de las danzas folclóricas, de la danza clásica, de la danza moderna, como corriente en sí misma. En el 72, Patricia
dicta un primer curso en la escuela y fue coordinado por la cooperadora de profesores. En el 80 recién se aprueba el profesorado y en el 88 se transforma en 3 instituciones independientes: el Instituto Nacional Superior del Profesorado de Danzas y Expresión Corporal, María Ruánova. Después les puedo pasar dónde investigar eso. Pero ¿por qué es importante nombrarla? Porque ahí se empezaron a formar también profesores con título. Quienes nos formábamos acá, muchos se formaron allá también. Para tener Susana el González título. Frontera. Olga Nicosia fue profesora acá y allá, pero ella tenía título habilitante como kinesióloga en su momento. Y en la escuela de danzas, Olga, llamada Cuca entre todos nosotros, enseñó anatomía del movimiento. Y después ella fue la titular de Senso Percepción 1 y 2 durante casi 20 años en el Ujú, Departamento de Arte de Movimiento de la Yuna. ujú, Si vos me pedís cuándo comienza, no viene de la nada. Y hubo otro ciclo más, ujú, donde esto comienza para dar el título oficial a quienes iban a ser los profesores de la carrera de expresión corporal en la Escuela de Danzas Clásicas de La Plata. ujú. Desde el Ministerio de Educación de La Plata se abrió un concurso que gané en el 89. Y trabajé un año esto fue en el estudio de Isabel Echeverry, en La Plata, y ahí hicimos un ciclo de capacitación que le dio el título a quienes fueron los primeros docentes de expresión corporal en La Plata, en la Escuela de Danzas. Y ahí Ujú. obtuve mi título, porque yo no tenía un título oficial, tenía el de Patricia. Y entonces eso fue en el año 89-90. Y ahí se funda en La Plata la primera formación oficial provincial en expresión corporal. Todos los títulos no los quiero aburrir, pero se los voy a mandar a Ari para que el que quiera los tenga. Y con Isabel, años después, pero esto ya mucho después, nos invitaron en Corrientes por el Ministerio de Educación de Corrientes, al cual yo había ido desde el año 2000 más o menos a dar cursos, pero del 2007 al 2010, una formación para maestros, un postítulo para maestros de escuela en distintos niveles y maestros rurales, con título nacional. Así que viajábamos una vez por mes y también llevamos medidas, una hermosa, hermosa formación, con todo el espíritu y los programas de nuestra escuela. Todo esto Fascinante. es, ahora pongo la vara a la Yuna. Y en la Yuna se creó el 3 de diciembre de 1996, se concretó el primer decreto para jerarquizar la enseñanza artística que estaba llegando hasta nivel terciario y transformarla en una educación universitaria con títulos habilitantes internacionalmente. En esa fecha, justo había fallecido Pat y yo estaba con el primer año, con el último año del profesorado. Me vino a visitar un amigo que estaba vinculado con Moneta y con la gente que estaba impulsando este proyecto del IUNA. Y tuve unas reuniones privadas, personales, y me dijo, tienen que estar ustedes como corriente de trabajo en la IUNA.
yo no soy una persona muy orientada a lo institucional. Mi formación ha sido tan artística y tan desde el campo de investigación y tan conejillo de indias que no me fue muy fácil ubicarme en cómo se manejan estas cosas. Pero lo que hice fue reunirme con el secretario de Moneta, ahora les cuento quién era, y le llevé todos los programas de nuestra escuela con una ilusión romántica. ¿Por qué? Porque en esas charlas que había tenido como fundacionales de la idea de la Yuna, yo le comentaba, mira, las escuelas privadas como la de Patricia llevan 20, 30, 40 años como estudios privados en nuestro país. Los grandes maestros de nuestro país de danza contemporánea, de música, de expresión corporal, de plástica, muchos trabajaron en sus ateliers, en sus estudios, como fue este. Puedo hacer una larguísima lista de personas que hicieron un desarrollo en la enseñanza artística enorme a nivel privado. Y este amigo me dijo, sí, es lo que quiere reunir el Yuna, quiere reunir esa experiencia de los centros terciarios, pero también de los estudios privados de estas personas que trabajaron tantos años en el país y poder elevarlo, reunirlo y elevarlo a un nivel nacional y una titulación con ese valor sin perder sus identidades ni sus programas. Entonces yo muy románticamente reuní todos los programas con todos los detalles de cada una de las materias del profesorado y ahí me fui con los rollos, como se hacía antes, los rollos con moño, a una reunión con el secretario de Moneta y esos programas ni aparecieron jamás ni me llamaron nunca más. Pero ahí están, en algún lugar, en algún cajón. Eso les cuento años, 1999 más o menos. Y por otro lado, hubo 7 instituciones históricas, se las nombro porque ellas fueron las que reunían la formación de artistas y docentes de arte, que fue el Conservatorio Nacional Carlos López Buchardo, la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova, el Instituto Nacional de Cerámica, la Escuela Nacional de Arte Dramático Antonio Cunil Cabanellas, el Instituto Nacional de Danza, donde estaba ya la formación en expresión corporal, y el Instituto Nacional del Folclore. Ellos siguen, pero también de ahí fue el cambio de la titulación y de donde han venido las fuentes en ese pasaje a convertirse en Instituto Universitario Nacional de las Artes. Y después a la UNA se empezó a cambiar el nombre como Universidad Nacional de las Artes en el 2014. Y ahí se amplió su alcance disciplinario. Vuelvo atrás, en el contexto de la IUNA, fue importante el nombre Carlos Moneta, que fue una figura clave en la institucionalización de la educación artística en Argentina. Y uno de los impulsores del proyecto que dio origen a la IUNA. Fue gestor cultural, investigador y funcionario público. Y él tenía un secretario, que creo que es con quien hablé yo, o con alguien que se llamaba Roberto de Ros. Todo esto entre el 96 y 2005, para quien quiera seguir investigando esta historia, ¿no? Y
de la cual yo tengo memorias personales. Primero que profesores del estudio concursaron, como Susana González, Judith Wiskitsky, Olga Nicosia, y a cada uno, todavía no había computadora, me acuerdo, de mil amores, armarles los currículums. Tiene un nombre, cuando uno pone exactamente todas las materias que hizo, en qué año, en qué duración, con qué profesor. Un analítico, ¿no? Un certificado analítico. Y yo estaba recién dirigiendo el estudio, que no fue una época muy sencilla aprender a hacerlo, y de mil amores fui haciendo ese research. Hay más, pero quienes entraron por concurso en esa época fueron Judith Wiskitsky, Olga Nicosia, Susana González, y perdónenme del estudio si me olvido de alguien más. Y fueron de las primeras camadas docentes, y algunos siguen hasta hoy en sus cátedras. Y personalmente fue Judith Wiskitsky que me invitó a ser adjunta de su cátedra. Ella había ganado por concurso y entré a dar clases en la UNA como adjunta. Y fue muy interesante porque fue de fundamentos de la expresión corporal. Así que llevé, como yo tuve que cerrar el profesorado aquí dando muchas de las materias, las didácticas y fundamentos, llevé todo ese material a Luna. Así que yo cumplí con mi parte de llevar de nuestra escuela para allá, de la mano de Judith. Y se llama su cátedra, y en esa época fue el 2001, Fundamentos de la Expresión Corporal, con Rubén Odo y Mariana Becerra, que Mariana me ayudó a leer y prologar el libro que escribí en esa época, que es La expresión corporal, respondiendo a muchas de las preguntas de los alumnos en la cátedra. Así que ahí me animé a escribir el libro que reúne la manera de pensar y los contenidos de la escuela de Patricia e intentaba responder preguntas de los alumnos de la Yuna. Y de ahí salió el libro. Tu Muy libro que se amplio. llama, que es la expresión corporal, Es ¿verdad? La expresión corporal, primero editado por la editorial Lumen. Ujú. La editorial ahora cerró y muy amablemente Noveduc el año pasado hizo una edición nueva. O sea, es el mismo libro pero editado por Noveduc, que está eh, en las librerías. Después, yo tuve la cátedra de expresión corporal 5 y la invité a Marina Gubay y a Judith Wiskitsky como ayudante de cátedra. Después tuve expresión corporal 5 y 4. También invité a Marina y tuve y senso-percepción 2. Y tuve de docente invitada a Daniela Conterno. Y fue también toda la época en que estábamos escribiendo el arte de las consignas con Marina. Cuento esto porque vamos entrelazando siempre nuestras artes. Escénica, porque produjimos obras, didáctica y el escribir sobre la didáctica. Y ha sido, hasta ahí yo participé en el Yuna. Después me dediqué personalmente a seguir acá en el estudio, que crezca el estudio, los viajes, las obras, y me retiré del trabajo docente en ayuda por temas personales y algunos también como una postura, y la cuento porque esto hace, los conflictos también hacen parte de Ujú. nuestras instituciones. Marina había tenido un accidente cerebrovascular en el 96 Ujú. y
al año siguiente, cuando pudo caminar, le dije, Marina, el día que puedas subir la escalera, ¿me ayudas con un grupo? Y de ahí no nos separamos más como dúo 26, 27 años. En la UNA fue riquísimo el trabajo que hicimos, pero no quisieron en su momento darle el apto físico. Y nosotras por postura, bueno, está bien, su motricidad era limitada. Ahora, su capacidad de mover la vida, la creación, el pensamiento, la síntesis y a cientos de personas a la vez era de una agudeza extraordinaria, una de nuestras grandes maestras de expresión corporal. Y yo dije, no quiero seguir dando cátedras si esto, no sé, si esta fundamentación nuestra de que no es por el tipo de cuerpo o motricidad que tengo, que yo me puedo bailar y además ser docente y creadora, decidí que no iba a seguir. Y seguía escribiendo, y ahí salió nuestro libro y otras cosas. Pequeñas, grandes contradicciones que a veces se suscitan y defienden cosas, yo lo sé, y hay que cuidar en lo institucional. Es muy compleja la vida institucional cuando disciplinas como la nuestra tienen que enmarcarse en, en leyes, en cuidados, en más que principios, en la forma de defender programas. Bueno, lo institucional cuida, defiende, consolida, forma, pero también en algunos aspectos de nuestro movimiento limita, lo sabemos. En ese caso fue algo muy personal y además porque yo tengo así como a veces irrupciones de mucha rapidez emocional. Años después, como 10, 15 años después, en mis reuniones de los martes con Marina, me mira y me dice, nos tendríamos que haber quedado, ¿no? Y 10 años después, tal vez podríamos habernos quedado. Y hay momentos en que, bueno, por algo es artista también. No sé si te cuento un poco con este research los orígenes de la Yuna. Da ganas de nombrar a muchas más personas, siempre son movimientos, hay mucho trabajo. Está en la Yuna la escuela de Lola Brickman, que hizo un gran aporte con sus docentes, con sus trabajos, sus principios. Ambos vienen del Colegio Músico, o sea, la escuela de Perth, la misma Lola, y después cada uno dándole su sello, su investigación, su propio camino. Han habido muchas otras escuelas, como el Instituto de la Máscara, tanta gente que confluyó en el estudio de Patricia, cada uno desplegando su identidad de trabajo. La misma Perla Jaritonsky abriendo los programas de expresión corporal para niños en el jardín de infantes, en los programas nacionales y después los que hicieron los proyectos en educación. Entonces es un tejido complejo para quien quiera investigar esta historia, con lugares de cruces, con fuentes comunes, y después lo que cada uno fue aportando, porque que esté en la planificación, planificación escolar, la expresión corporal, y que pasó por distintos momentos y distintas personas que lo fueron desarrollando hasta hoy, implica que esté en una formación de docentes también a nivel nacional. O sea que ha sido un gran tejido de muchos años, con sus aciertos, con sus conflictos, con sus búsquedas, con sus miradas. Entonces yo recuerdo, vuelvo a la mesa donde Patricia ofrecía el té, muchos domingos, Patricia estudiando los socotrocos de la planificación escolar y todos los programas que se estaban elaborando. Ella lo estudiaba muy seriamente y muchas veces fue asesora
o, o intercambios de pensares con quienes en ese momento estaban elaborando los programas. No siempre, pero muchas veces. Hoy su línea es una línea, no es la única línea. Claro. Pero si quieren ver, está en sus textos, está en lo que aparezca como primera escuela argentina de expresión corporal y en las personas que elaboraron sus programas muy cercanamente. Y hubo una gran coherencia en el profesorado de Patricia, porque era una línea con muchos aportes. Si quiero diferenciar ese tipo de profesorado, que además era pequeño, formó en total 50 personas a lo largo de unos 20 años. Yo tengo la lista de todos los egresados, pero cada uno, algunos no dieron clases, cada uno lo elaboró y lo llevó en la vida a donde fue su llamado, y algunos dan clases de expresión corporal, y algunos escribieron, pero no todos. Eso fue muy pequeño, pero en la y una primero y una después está gente que siguió su corriente y otros aportes, o de gente que se formó en el Collegium y hizo su desarrollo y trajo su corriente. Así que es un tejido donde tal vez no hay una línea, porque esto me han preguntado mucho los alumnos, sino muchas líneas y cada alumno tiene que hacer su síntesis en esa gran diversidad. Muy interesante comentar algo más. Esto lo reflexioné cuando estuve en el camping musical 5 veranos en un grupo hermoso de música de cámara. Era un curso interdisciplinario de música de cámara con María del Carmen Aguilar, con Spiller, Andrés Spiller, con yo daba expresión corporal, pero estaba el trabajo de análisis musical y el trabajo específicamente de preparación de obras. Venían alumnos de Chile y de muchos puntos de nuestro país. Y los chilenos venían de escuelas públicas de formación artística y nosotros casi todos de escuelas privadas o de maestros privados. Y ahí tomé conciencia que en nuestro país lo público, la formación universitaria tomó mucho más años que en Chile. En Chile su formación académica fue anterior, con sus diferencias, algunos pros, algunos contras para ambos, ¿no? Y también hubo otro maestro, Nicolás Chumachenko, gran violinista, que se formó en Tucumán, donde hubo un movimiento artístico enorme, también desde la guerra, posguerra, de ahí viene Violeta Gainza, de gente de una exquisitez musical, y ahí también esta fusión entre lo europeo y lo nuestro, y grandes maestros salieron de ahí. Nicolás después fue maestro en Alemania y volvía cada año durante 2 o 3 años al camping musical y a dar sus enseñanzas en la interpretación de la música de cámara. Pero ¿qué teníamos en común? El trabajo de Matías Alexander, que yo estaba estudiando, así que uno también se forma mucho al lado de quienes despliegan su arte. Y eso ha sido mucho de mi formación, estar ahí escuchando al lado, como aprendiz, ¿no? Como se hacía antes. Y los chicos que venían de escuelas más institucionalizadas tenían un gran trabajo también sobre lo teórico, que la IUNA y ahora la UNA le ha dado un peso
al despliegue del pensamiento y el pensamiento teórico que las artes también necesitan, que ha sido un salto entre ese viaje del saber de la experiencia. Patricia buscó mucho a profesionales para darle un nivel teórico y científico a su trabajo, y la idea de la UNA es poder llevar a un nivel académico esto, ¿no? Estas experiencias del arte. En mi opinión, vibra cuando todos los niveles, cuando en todas sus dimensiones se puede seguir cultivando. Y yo disfruté mucho de estar en el Yuna, mucho. Siempre digo, llegaba con ciertas ideas y cierto temblor, miraba todos los ojos del grupo y ahí se unía algo que le agradezco un montón poder haber tenido esa experiencia institucional. Hermoso. Bueno, gracias por todo este recorrido, que para mí es riquísimo, porque bueno, haría igual, pasa que ya estamos hace una hora, y haría mil preguntas quizás, pero porque a mí me lleva a lugares, ¿no? Como, o sensaciones o instancias, también como hablábamos con Eli en el otro vivo, en una instancia donde, bueno, Eli es muy académica, y por ahí yo no, o sea, yo soy más de tu corriente, ¿no? Como que lo institucional en ese sentido eh, me cuesta, o hay una parte de mi ser que no lo elige, digamos, como que lo tiene que pasar más por la experiencia física, y a veces eso lleva más tiempo que lo que una institución hoy día puede brindar también, ¿no? La experiencia, digamos, en sí. Hay muchas maneras de verlo, observarlo, o percibirlo, sentirlo, ¿no? Como creo que hay algo que dijiste que es que, bueno, cada quien puede hacer su propia síntesis y no se quede por ahí con solo una parte de la historia o solo una parte de lo que aprende, eh, sea institucional o no, ¿no? Como siempre puede haber este trabajo indagador y reflexivo y aperturador, le voy a decir, sobre las cosas, todas, ¿no? Bueno, en este caso sobre las diferentes corrientes, que para mí, bueno, nacen por la semillita que trajo Patricia y por todo lo que acabas de contar que hizo, que después vos continuaste, que continuó también Marina, así como continuaron, como contás, un montón de docentes que salieron del estudio. Eh, Me venía un poco esto que contabas sobre el momento de Marina, ¿no? Y el acto físico, y algo que también por ahí hace mucha resonancia en la contradicción con la propuesta de Patricia en su línea, le vamos a decir, que es la danza al alcance de todos. Eh, y en ese sentido, bueno, siento que si bien uno 10 años después puede reflexionar otras cosas, hay algo que quizás sigue haciendo esa contradicción, ¿no? Como más allá de lo que Mm. uno entienda que la institución puede estar cuidando, demás. Pero bueno, son todos debates que se quedan abiertos para que cada quien... Algo que me haces pensar, tal vez todos podemos bailar, tal vez todos no podemos ser docentes porque implica una formación y es muy compleja y hay muchas maneras de hacerla. Yo tuve una vida muy, muy particular porque me fui criando en esto y tuve mucho maestro discípulo, pero de crianza, más estudiar un montón, pero necesitamos para formarnos como docentes y mucha formación que no puede estar desprendida de la experiencia práctica ni de, para mí, una de las grandes ejes es poder estar anclado en ese yo que se va desplegando de cada uno. No es como dice el otro, sino sería una formación de modelos y de copiar un modelo ya dado. Y es muy difícil y muy bella una formación creadora e implica también una individuación, una manera única, una historia particular. Pero para ser docente es necesaria una formación. El tema es si para ser docente en esto es necesario tener ese apto físico. Tal vez no puedo caminar. Yo, por ejemplo, tuve una maestra de Tai Chi Chuan
Felicitas, muy joven, yo muy jovencita, que andaba en muletas y me enseñó Tai Chi Chuan. Y uno podría decir, no, ¿cómo te enseñaba Tai Chi Chuan si no se podía parar en los dos pies? Fue una maravillosa docente. Hay que ver qué es eso que me hace ser docente. ¿Qué tenemos que, entre comillas, capacitar para capacitar a otros? Pero esos son debates, ¿no? Que siguen. Si Sí. querés, yo me puedo quedar un minuto más a una de tus preguntas, a menos que digas, no, ya, las dejamos para la próxima. No, en realidad quería para cerrar también como traer en esto, ¿no? De indagar, e investigar y explorar las diferentes corrientes, digo que también digo, me darían ganas por ahí hasta hablar, ¿no? Con Lola Brick, digo, con cada quien que desde su experiencia, para mí parte de estos vivos tiene que ver con esa parte de la propia experiencia que también se pone en juego, porque en esa propia experiencia práctica de vida en sí misma es donde uno vuelve como a preguntarse, a responderse y va formando ese anclaje de ese yo que vos nombraste recién. Eh, para después compartirse. Por eso me gusta hacer estos vivos también con la experiencia de cada quien. En tu caso, bueno, toda esta relación que también hay con tu mamá y con toda tu historia y todo lo que nombraste, y me parece súper interesante que, bueno, el que le interesa, ¿no? De este tema pueda seguir indagando, me pida quizás lo que me pases si quiere saber más, o, bueno, abra esas puertitas y hay, quería y traer esto, ¿no? De que hay también, aparte de tu libro, ¿no? Que es la expresión corporal danza, desde tu mirada, desde tu experiencia, que está atravesadísima por la línea de Patricia Stokoe, hay otros libros sobre Patricia, uno que sé que estás escribiendo y todavía no salió, pero no sé si no son dos, porque yo creo haber leído dos, uno que escribió una amiga de Patricia y el otro, que no me acuerdo, pero lo leí también, y me gustaría nombrarlos, traerlos, porque para quien estudie y sabe que la cuna viene de ahí, por ahí es interesante, ¿no? Decir, bueno, a ver, voy a leer esto, que yo cuando los leí, los amé, por ejemplo, ¿no? Como me parecieron El, súper interesantes. el libro que escribió una amiga de Patricia, Alicia García Gilabert, es una saga. Pude solamente hacer 100 copias de edición de autor, pero lo estoy difundiendo abiertamente por todo Internet, así que solo me lo piden y lo mando. Se llama Encuentro con Patricia Stokoe. Ese libro es el resultado de un viaje que hicieron un verano, 20 días en la cabaña de Patricia en Bariloche, y Alicia le hizo un reportaje en 20 cassettes. Algunos ya están digitalizados por Silvina Sperling y aparece la voz de Patricia en Vikinga, en el documental. Pero el libro completo no es la desgrabación, sino Alicia desgrabó y escribió esas charlas. Pero es tan bello, es un espíritu de época, son diálogos tan vivaces que si quieren conocer el espíritu de Patricia y su visión de mundo, está en ese libro. Mientras tomaban el té, porque grababan 1 hora todos los días mirando el lago y subiendo y bajando las montañas. Ese te lo alcanzo, el que quiera se puede difundir. El otro lo comencé el año que falleció Patricia. Mi hermana Leslie y yo dijimos, ¿qué hacemos con las montañas de papeles? Montañas de papeles, manuscritos y los ella preparaba escritos a máquina para los alumnos y las secretarias le escribían a máquina, montañas, cajas y cajas. Y entonces mi hermana me dijo, bueno, digitalizalo todo. Yo recién empezaba Internet, 96. Bueno, y la, ¿cómo se llama? Ayelén Vázquez, sureña de Cutralcó, vino a vivir a casa 1 año para ayudarme. Dijo, mi familia me dice que vaya para ayudarte.
Yo venía a dar clases y ella empezó a tipear a máquina muchos de esos textos en las viejas compus. Y después fuimos pasando de una a la otra. Y después fuimos digitalizando. Y después seguimos pasando. Y en estos 28 años fui recogiendo muchos de esos manuscritos, textos agotados, algunos inéditos, otros que ya no se encuentran, como el que escribió Patricia y Alicia Sirkin sobre el proceso de creación en el arte, y lo armé finalmente porque el editor, el director de Noveduk, Daniel Kaplan, mucho de esto tiene que ver con circunstancias particulares, me dijo, bueno, ¿y si le hacemos un libro homenaje para los 100 años de Patricia? Y armar el libro me fue tan difícil, y es el nombre de mi hermana y mío, porque es del archivo de ambas, que recién ahora, hace 2 semanas, lo mandé completo a la editorial. Ya Patricia hubiera tenido más de 100 años, pero eso se llama Legado y reúne libros agotados, conferencias, sus textos sobre senso-percepción, su mirada de qué es la expresión corporal a lo largo del 50 al 96, ¿cuántas décadas? 40 décadas. 40 décadas, sí, me doy cuenta. Y yo cumplo este año 50 años de dar clase también. Así que ojalá salga el libro y festejamos todo para que sus palabras, su manera de pensarlo les llegue. Igual hay mucho, en estos años yo puse mucho en internet. El que quiere buscar va a encontrar un montón de material y charlas y demás, pero reunidas ojalá salga pronto. Ojalá. Esos dos por ahora. Hay uno Después, más, porque hay uno más que se escribió con un señor, ¿puede ser? hay uno más, ¿cómo puede ser que me olvidé? Me tomó con él nos tomó, él hizo se llama Antonio Cardona Linares. Se formó en la Universidad de Granada. Ahora Ujú. enseña en el norte de España y durante 4 años preparó su tesis sobre vida y obra de Patricia Stokoe. Y en esos 4 años y estuvo un mes en Buenos Aires en el 2007, cuando hicimos el primer Congreso de Expresión Corporal, Congreso Nacional de Expresión Corporal. Y entrevistó a 20 personas de la historia de Patricia, a todos los que nombré y todos los demás. Y hizo una tesis extraordinaria porque la hizo con todas las de la ley, con todas las entrevistas y una serie de capítulos que hizo 2 socotrocos aquí sobre la historia del país, la expresión corporal en la historia del país, la vida de Patricia con todas las entrevistas y los fundamentos del trabajo de Patricia. Y Antonio, querido, gracias por ese trabajo. Se sacó un cum laude que le dio su título en España. De todo eso editamos la vida de Patricia Stokoe con estas 20 entrevistas. Y lo hicimos los dos, porque también le agradezco. Él me dijo, fuiste como mi directora de tesis del alma. Tuvo las directoras académicas y yo estuve 4 años recogiendo todo esto con él. Lo que hicimos con él fue recopilar también, además de todo eso, todo lo que hizo Patricia, las instituciones, los movimientos, los libros, la bibliografía, su currículum completo, que va a salir con este nuevo libro, con el de Legado. Va a salir con un QR para que el que quiera tener toda esa información está recopilada. Bueno, un poco eso ha sido mi rol y mi deseo en esta Hermoso. vida. Que todo Hermoso esto y quede. se agradece un montón, sobre todo para quienes no conocimos a Patricia también y toda su historia.
Me acordaba de este libro porque yo también lo leí, tengo los dos, el de Alicia y el de este señor, y los amé a los dos. El de Alicia me pareció, en mi resonancia interna ¿cómo decirlo? Muy, ay, no me sale la palabra, no sabría qué palabra usar. Eh, Se notaba, o sea, muy amistoso, o sea, muy desde su experiencia como amiga de Patricia. Y me acuerdo que ella hacía una reflexión, que la voy a citar a mi manera, no tal cual, pero en una de las partes que contaba cosas eh, sobre justamente, ¿no? Como que ella podía verla como amiga, pero ella no tenía otro rol en su vida como hija o otra particularidad y que, bueno, esas cosas cambian, ¿no? O sea, cada quien, entonces es muy desde su mirada y es un libro muy hermoso. Y el otro también. Ojalá salga legado y lo tengamos. Esto para quienes quieran Y seguir indagando sobre esta. tenía Sí. Alicia, en su mirada, lo amistoso, iban a ver obras juntas desde ese lugar y además en un desparpajo su manera de ser y hablar, pero tenían una mirada ideológica, política y filosófica muy afín, que sin nombrarla se traduce en todo el libro. Y esa es una visión de mundo, de una visión de ilusión de mundo también, y de lucha en el mundo a través de la expresión corporal, que es muy hermoso leer, muy humana, humanista. Y Antonio, van a ver, es hermoso porque él hizo esto, que además es académico puro, fue a entrevistar a todos. Y Mm. del libro quedó esa parte, se aceptan editores en Argentina que quieran editarlo. Yo acepto para ambos libros si hay alguien que dice, te ayudamos a editarlo, porque el de España lo editó Van Seulen, tal vez lo encuentren en algún mercado pago o algo así, pero pocas, ¿cómo se llama? Hicieron pocos libros, una tirada muy breve, y no lo volvió a editar. Y yo estoy buscando editores para eso. Lo cuento Genial. porque si me Queda ayuda, acá, bienvenido. claro, queda acá plasmado esto que también es creando red. Ojalá que escuche la persona exacta para decir, ay, yo quiero, sería fabuloso. Eh, Sí. sí, creo que por hoy estamos, porque bueno, sí, Ari, gracias por esta red que vas cultivando en esta época de redes. Unas vienen así y las otras siguen resonando, y es muy bello lo que estás haciendo. Es un lugar en el mundo. Te agradezco, te quiero mucho. yo también. Gracias, gracias, gracias. Gracias.